les cuento, yo tuve el privilegio de estar sentado en esa mesa porque cuando el presidente una vez, 2 veces al año, le corresponde a cada idioma ir a la mesa a escuchar de viva voz directamente lo que dicen. O sea, en español le corresponden 2 meses al año y se van rotando. El resto del tiempo nosotros los traductores recibimos la información vía audífonos. Estamos siguiendo lo que el Consejo hace desde nuestra oficina, pero tenemos la obligación cada sección de traducción de esta vez. Cuando dijo prensa, ¿se refiere a la prensa de Naciones Unidas o se refiere a prensa internacional? Es prensa, es en la oficina de prensa de Naciones Unidas, sí, porque ellos son los que les sirven a la prensa externa, la prensa venezolana. Y además, cuando el tema es muy importante, vamos a ver las declaraciones presidenciales, por ejemplo, entonces se convoca a la prensa y ahí sí es abierto a todos los que estén acreditados ante Naciones Unidas. Aquí, ¿qué más tenemos? Pues primero siempre se adopta el orden del día. En este caso, el tema era una reunión con los países que contribuyen policía o fuerzas armadas a las misiones de paz. Entonces, ahí está Guatemala, sin duda. Guatemala manda soldados a Haití, estuvo mandando a África y otros muchos países que están en eso. Pero en este caso era para la operación mixta entre Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur. O sea, es una misión específica de Naciones Unidas, que es un experimento, por primera vez un grupo regional se le permite estar junto a Naciones Unidas para una misión de paz en un determinado punto. Un poquito, porque usted mencionó que el periodo del presidente del Consejo es de un mes. Sí. Entonces, porque el periodo también un poco, o sea, corto, si por ejemplo él presenta propuestas, o cuál es el rol del presidente dentro de. Y yo creo que esta es una excelente pregunta. Vamos terminamos de ver si hay aquí algo más que decirles. Yo creo que ahí está ya, van a ver la situación en Libia también hoy. Está bastante intensa la reunión de hoy. Me satisface no estar ahí haciendo todas las cosas. Entonces, muy bien, aquí está. Tenemos la presidencia va mes a mes, como ustedes pueden ver, y justamente creo que en octubre le va a tocar a Guatemala. En octubre Guatemala va a ser presidente del Consejo de Seguridad. El presidente en todo Naciones Unidas, cualquier presidente de Naciones Unidas, en comité, en Asamblea General, en el Consejo de Seguridad, es una presidencia tipo europeo, con muchísimo poder. Realmente es un dictador. Que desde luego consulta, es decir, consulta, tiene una mesa, tiene opiniones, etc., pero sus decisiones son finales. La única forma de cuestionar la decisión del presidente es por una rebelión en la Asamblea General, de que todos digan, no nos parece lo que el presidente ha dicho y pedimos una revisión, etc. Eso casi nunca lo han hecho. Es decir, se le respeta al presidente la capacidad que tiene. Y eso se traslada al sistema de al modelo de Naciones Unidas. El presidente que conduce la reunión tiene todo el poder. Si para octubre que Guatemala tiene la presidencia, se retoma el tema de otorgarle a Palestina el derecho de ser Estado, de convertirse en Estado, va a jugar mucho el hecho de la decisión.
va a determinar mucho la decisión de Guatemala como presidente. No, el presidente en realidad lo que hace es organizar el periodo, organiza el mes completo. Y ahí sí tiene mucha potestad de introducir temas que le interesan. Pues, por ejemplo, estoy seguro que Taiwán se va a acercar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y decir, mire, que no tocan el asunto del reconocimiento de Taiwán. Y Israel se va a acercar a decir, miren, sigan presionando a Irán, cualquiera. O sea, entre bambalinas van a presionar a Guatemala para que incluya en el programa del mes esos temas. Veamos el programa del mes, es como dar una idea. Pero eso existe con cualquier país. Sí, eso existe con cualquier país, exactamente. El programa mensual así luce el programa de este mes de julio para la presidencia que tenemos actual. Si ustedes ven reuniones, por lo menos 3 por semana, reuniones de consejo, mucho trabajo de base, misiones que se envían, es un mes realmente muy ocupado. El mes de octubre es un mes muy ocupado en la Asamblea General y muy ocupado en el Consejo. O sea que va a ser una carga de trabajo muy grande para el gobierno de Guatemala. Por cierto, no tienen personal suficiente. O sea, están haciendo milagros con los pocos que tienen ahí. Es de las fallas de que a nivel de presidencia no se reconozca la importancia que tiene este trabajo. Entonces, algo por el estilo va a producir Guatemala para responder a las y ahí pueden meter los temas que le interesen a otros estados, pero también pueden meter el tema que le interese a Guatemala. Por ejemplo, una política de exterior eficiente. Es decir, pueden poner tema de vista, pueden poner cualquier otro tema de, digamos, de continuidad de esfuerzos de paz en Guatemala. Lo pueden poner, independientemente de cuál sea la posición del gobierno. Tampoco puede pasar el mes sin hacer nada, tiene que ir sin indicarse. Veamos la pregunta que tenemos aquí. Muy buena pregunta también. Veamos esto. Aquí ven ustedes programa provisional de trabajo del Consejo de Seguridad. Entonces, la agenda la propone, o el programa y el orden del día lo propone la presidencia en los primeros días de su presidencia. Mientras tanto, están basados en el orden del día y programa hecho por el presidente anterior. O sea, hasta el último de septiembre, al último día de septiembre, están respondiendo a lo que la presidencia anterior determina. Hay una etapa de transición en la cual la presidencia anterior le traslada los temas que están pendientes. O sea, parte del trabajo es lo que está pendiente de seguirlo trabajando. Pero queda entonces ahí la posibilidad de introducir los nuevos temas. Esa es la parte en donde, si un país lo quiere aprovechar bien, lo introduce. Por ejemplo, Colombia fue presidente del Consejo de Seguridad hace como unos 8 años. Y se le ocurrió, por primera vez, que el Consejo de Seguridad tendría que abrir a la sociedad civil. Que antes de aprobar decisiones sobre un tema particular, había que escuchar a la gente común y corriente. E inventó una invitación a esa reunión
y ahora se conoce como la fórmula Arriaga. Fue el embajador Diego Arri de Colombia, de Petróleo y Productos, siendo presidente, y ahora se utiliza bastante, porque en muchos conflictos no hay que oír solo al gobierno y a la parte armada que se opone al gobierno, hay que escuchar qué dice la sociedad civil. Entonces hay mucha potestad de introducir modalidades, temas, métodos, porque como les digo, el presidente tiene mucho poder. En ese mes, el Consejo de Seguridad se mueve de acuerdo, ahí va a ser lo que el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala determine, porque normalmente el país manda a su más alto funcionario de Relaciones Exteriores a que sea el permanente. No sabemos quién va a ser entonces. Lo mejor para Guatemala, para serles muy sincero, como siempre tratamos de hacer, es que sea Gerd Rosenthal, el embajador de Nueva York, quien sea el presidente del Consejo. En primer lugar, porque él consiguió que Guatemala fuera parte del Consejo, y en segundo, porque tiene una capacidad increíble. Realmente, de los valores que tiene Guatemala es el embajador Rosenthal. Entonces, esa sería la mejor decisión. Pero ya sabemos que la mejor decisión no es siempre la decisión de los políticos, ¿verdad? ¿Quién va a llegar ahí? No sabemos. No, tiene que ser o el ministro si es que llega, o un viceministro si sustituye al ministro, y el siguiente paso es el embajador. Y en algunos casos llega el presidente, si quiere lucirse. Puede llegar y ocupar el lugar que estoy seguro que lo va a hacer. Porque los presidentes hablan en la Asamblea General en la última semana de septiembre. Entonces es muy fácil ir a hablar en la Asamblea y luego presidir el Consejo. Le va a caer, pero me pega el brazo. Esta agenda mensual se hace también con líneas de gobierno, aparte de la coyuntura y aparte de lo que el resto de países le pide que se incluya dentro de la agenda. Es decir, con intereses propios del país. Sí, tiene todo el derecho de hacerlo en tanto corresponda paz y seguridad internacionales. O sea, no es cualquier tema. Ahí no se va a ir a hablar de la desnutrición de los niños. No, eso es de Asamblea General. No se va a ir a hablar de la huelga magisterial en Guatemala, tampoco. Se va a ir a hablar de problemas de paz y seguridad en el mundo, que puede ser también piratas en el mar, puede ser todos los temas que son de preocupación. Terrorismo está siempre metido ahí, lo quieran o no lo quieran, Estados Unidos siempre lo mete. De verdad que esos son los temas que van a aparecer. Bueno, para todos, un ejemplo claro del manejo de la agenda, que todos tenemos un poquito de conciencia histórica, cuando se sancionó a Guatemala en el gobierno en 54, el manejo y toda lo que se venía haciendo desde la OEA hasta que llegó a Naciones Unidas, y cuando se sancionó, creo que es un buen ejemplo para ver cómo se maneja la agenda o cómo se manipuló cierto tiempo la agenda. Sí, aquí había mucho que decir, ¿verdad? De hecho, Naciones Unidas no llegó a intervenir en el caso de Guatemala. Por eso es que Estados Unidos pudo intervenir acá y sacar armas y empezar la contrarrevolución. Los rusos trataron de plantear, se discutió el tema, se llevó por lo menos a la agenda, y tiene toda la razón, y se discutió la intervención en Guatemala. Estados Unidos logró maniobrar de que se trataba de un tema estrictamente de los guatemaltecos, que por lo tanto el Consejo de Seguridad no tenía nada que hacer ahí, y que si alguien tenía que entrar sería la OEA, una OEA que ya anteriormente había condenado a Guatemala por irse hacia el comunismo. Entonces Estados Unidos sabía lo que estaba haciendo. Pero las condiciones han cambiado bastante.
No quiere decir que no haya manipulación. Esto luce como muy químicamente puro. No. Olvídese que es químicamente puro. Cada quien mueve sus piezas. Ahí la única esperanza que tiene el resto de países de que Estados Unidos no entra como aplanador es el veto de China, el veto de la Unión Soviética, el veto de la Federación de Rusia, y de vez en cuando, dependiendo quién está de primer ministro en Francia, una oposición de Francia. De ahí a Estados Unidos no le importa que Guatemala esté en contra, que Colombia esté en contra, porque no tienen veto y pueden manipular los votos para de todas maneras tener mayoría. Y también obedece al contexto, porque hablando de los vetos, en el 90-91 lo del Golfo Pérsico, la Unión Soviética traslado a la comunidad de Estados independientes, no pudo hacer nada. China por lo haitiana no pudo hacer nada tampoco. Entonces ahí quedaron más que limitados y toda la planadora estadounidense. Y sin embargo, el Consejo no aprobó la intervención. No, perdón, en la guerra de Irak sí. No, en la primera guerra de Irak sí. Pero limitada. El mandato del Consejo era, aplicando el artículo 7 de la Carta, forzar a Irak a abandonar Kuwait. Entonces, esa era la decisión. Y una vez adentro, Estados Unidos se fue metiendo cada vez más y llegó muy cerca de Irak. Pero ahí todavía se detuvo. Fue necesaria la segunda guerra. Y fue lo que ocurrió con Irak. Ellos no se retiraron. Entonces, lanzaron guerra contra Irak. O sea, la primera parte de la guerra es autorizada. Lo que no es autorizado es llevarlos hasta casi Bagdad, ¿no? Entonces, esa fue abuso del mandato otorgado por el Consejo. Pues a veces es muy difícil lidiar con las potencias, como ustedes se pueden imaginar, porque también hubo recomendaciones en su tiempo contra la presencia de la Unión Soviética en Afganistán. Eso no le hizo ni cosquillas a la Unión Soviética, entonces, en tanto no fueron los propios afganos los que lo sacaron. En el caso de cuando se aprobó el petróleo por los alimentos, sí. ¿Cómo fue? Bueno, eso fue una autorización para suavizar el embargo. O sea, la decisión fue el embargo. Ese era el bloqueo económico no petróleo. Si no pueden exportar petróleo y no pueden importar los productos que necesitaban. Entonces, eso se comprobó a través de estudios que hizo la Secretaría General, que estaba causando problemas de desnutrición infantil, de hambruna, etcétera, en la población, y se llegó a una negociación en la que se permitiría exportar cierta cantidad de petróleo que sería pagada o compensada con alimentos, y que para tener seguridad en el proceso que lo manejara Naciones Unidas. Lamentablemente es una de las ocasiones en que Naciones Unidas falló y hubo corrupción en el proceso. Entonces, eso ha llevado a que en el futuro esa opción no se vea con tan buenos ojos, porque la vez que fue utilizada no funcionó totalmente bien. Otra pregunta, si no, muy rápidamente, y de ahí nos vamos a un break.
Básicamente el Consejo emite dos tipos de productos finales. En algunos casos es una resolución, y para que una resolución se apruebe debe tener mayoría de votos y no debe existir veto. Con uno que empieza veto y eso desaparece, ya no funciona. Esas son las resoluciones de este año. Sí, en la página encuentran año por año las resoluciones. Y ven que la más reciente es la S de Consejo de Seguridad, RGS, que es de la resolución, 2056, ese es un número secuencial, desde que el Consejo ha estado emitiendo resoluciones, y el año en que se produce, 2002. Entonces, el tema es paz y seguridad en África. O sea, básicamente, me imagino que está orientado, no lo he leído, está orientado a Sudán, que es lo que más preocupación está causando en este momento. Entonces ahí está el producto final. La anterior a esa, la 2055, fue no proliferación de armas de destrucción en masa, es decir, armas biológicas, armas químicas, armas nucleares, etc. Esas son las que el Consejo dedicó tiempo y sacó una resolución. O sea que sale un documento que brevemente se los enseño. ¿Cuál de los dos quieren ver? ¿La no proliferación o la otra? Bueno, ahí está el Consejo de Seguridad y luego empieza resolución a la 2055, aprobada el 29 de junio del 2012. Aquí están los párrafos del preámbulo que ya escucharon en una reunión anterior. Lo mismo hacemos en el modelo de los párrafos del preámbulo, que son en gerundio, afirmando, diciendo, estableciendo, recordando, etc. Y después nos vamos a la parte dispositiva, que es muy corta. En este caso, solicita al secretario general que aumente el número de expertos del grupo al que se hace referencia en el párrafo 5 de la resolución 1977-2011 hasta un máximo de 9 expertos. O sea, es muy corta, muy puntual, pero es necesaria. Si no se puede hacer cambio en una misión de paz sin que el Consejo lo determine, no se puede tomar decisiones sin que el Consejo se ponga de acuerdo. Entonces, muy fácil. Y esto es uno de los productos, y hay ocasiones en que el Consejo decide no aprobar una resolución, sino simplemente le encarga al presidente que exprese la opinión del Consejo. O sea, normalmente no hay ahí un acto ejecutivo, no decide sobre algo, sino que simplemente expresa opinión, y esos son los que se conocen como, debería estar aquí, declaraciones de la presidencia. En el 2012, la más reciente de estas es Región de África Central, el 29 de junio, y aquí las siglas que lo identifican es Consejo de Seguridad, Presidential Statement, PRST, luego viene el año, y luego el número también relativo, pero en este caso es relativo por año, no es desde el principio, sino que es en el año, la declaración del presidente en nombre del Consejo. Entonces, a través de esos dos mecanismos, el Consejo va evacuando todo su trabajo y haciendo que una gama enorme de mecanismos entre en funcionamiento. A raíz de eso ya separan los boletos de las misiones de paz para que se vayan allá, se les mandan las armas, se les mandan alimentos, se les manda
equipo, etcétera. A través de eso se piden estudios a determinados expertos. A través de eso se maneja toda la acción de Naciones Unidas en términos de paz y seguridad. Muy bien.